Carlos. Pues mira, ya estamos acercándonos, ¿no? Nos acercamos al último bloque de este podcast Nos Divertimos en Serio, y vamos a tratar un tema importante y además que un tema que además desde el grupo IMM, ¿verdad, Amanda? La comunicación disruptiva es algo que solemos hacer, porque es muy importante la comunicación disruptiva, y para ello vamos a charlar con dos grandes expertas en comunicación, que las tengo aquí ya esperando. Por un lado tengo a Marisa Manzano, directora de negocio de AdSamurai y experta en comunicación, y tengo también a Florencia Gambetta de la Universidad CEU, ¿verdad? También de comunicación. Venid conmigo, pero... Sí, venid. Fijaros, comunicación disruptiva. Antes ha contado Víctor Moro que yo era un cartero, ¿qué tal? Bueno, yo es que he hecho mucho de comunicación disruptiva y especialmente además en Mafre. En Mafre he hecho yo mucha comunicación disruptiva, y un ejemplo que además tú que conoces TikTok, que ahora hablaremos de eso, fijaros un ejemplo de comunicación disruptiva para presentar una nueva sede de unas oficinas de unos empleados, lo que hicimos con TikTok. Adelante, vídeo, si está por ahí. Hola amigos de Mafre, de camino a María Tubou, ¿qué nos hemos encontrado? ¡Un gimnasio! ¡Ay! ¿Entrenamos? Entrenamos. Oye, ¿pero tú te has traído ropa? Yo sí. ¿Y tú? Claro. ¿Y dónde está? Aquí. ¿Nos cambiamos y vamos? Venga, vamos a cambiarnos y entrenamos. Espera, porque en María Tubau hay un gimnasio. ¿En serio? Sí. Pues entonces hacemos gimnasia allí. Claro. ¿Pero nos cambiamos? Y vamos. Venga. 1, 2 y... ¡Queridos amigos de Mafre! ¡Ya estamos en el gimnasio! Bueno, es alucinante la de máquinas que hay. Yo estoy encantada. Tenemos elípticas, máquinas de correr, poleas para hacer dominadas. Tenemos banca, discos, barras, 7 mancuernas. Zona fitness, es maravilloso. Queridos amigos, aquí el que no se pone fuerte es porque no quiere. Pero no solo eso, no solo mancuernas, también podemos hacer cardio de la mejor manera, que es en la bici. Así que vamos a por ello. María, ¿estamos? ¡Ready! Pues vamos. Amigos, ¡Os esperamos en el gimnasio! Oye María, ¿y sabes? Para los que no les gusta mucho el rollo del gym, ¿qué tenemos? Pistas de pádel. ¡Wow! ¿Qué? ¿Te hace un pádel? Cuidado que soy muy buena, ¿eh? ¿Oh, sí? Pues vamos a comprobarlo, venga. Vamos. Pues aquí estamos con Marisa Manzano, Florencia Gambetta, y la verdad es que tenía muchas ganas de que vinieran porque ambas conocen muy bien el tema de la comunicación disruptiva. Creo que en gestión de cambio tenemos que ser un pelín disruptivo, y quiero empezar por Marisa porque desde el principio, cuando me dijo que conocía pues todo esto de Business TikTok y y otras muchas plataformas, ¿no? Pues sí. El uso de plataformas es fundamental. De ahí antes hablábamos de la ciberseguridad, ¿no? Sí. Cuéntanos, Marisa. Bueno, antes de empezar quiero hacer una pregunta. ¿Cuál pensáis que es hoy en día el recurso más escaso en la sociedad? Sobre todo en este grupo, en esta audiencia maravillosa que lleva horas aquí sentada escuchando y que solo tiene ganas ya de acabar para irse al vino español. ¿Cuál es el recurso más escaso? ¿Cuál diríais? ¿Cuál? No, el tiempo no ha cambiado porque tenemos 24 horas en el día. Lo que ha cambiado es la atención. El recurso más escaso hoy en día para todos, para vosotros, comunicadores, marcas, jefes, empleados, es la atención. No tenemos tiempo, tenemos demasiadas fuentes de información alrededor, muchísimas fuentes de contenido que nos llegan de todas partes, y tenemos un aparatito maligno, como acaban de decir, en la mano permanentemente, que nos distrae, nos entretiene, nos informa y con el que estamos enganchadísimos, ¿no? Nosotros en marketing digital lo llamamos el scroll infinito, o sea que la gente no deja de pasar y pasar buscando algo. Entonces, lo que han conseguido, y ahora sí respondiendo a tu pregunta, estas plataformas como TikTok y muchas otras, es crear una conexión diferente a los canales tradicionales de comunicación y crear una conexión emocional con la audiencia. Ser entretenimiento, ser muy participativas, y hay varios conceptos muy importantes, para mí muy interesantes, es que premian la autenticidad frente a la perfección. O sea, ya no necesitas ser una gran marca o tener una producción carísima audiovisual para que te vean en TikTok y para que te sigan, al revés. Premian mucho más la relevancia que esa perfección o que esa autoridad. O sea, por el hecho de que tú seas una persona muy conocida en el mundo, como nosotros decimos offline, no significa que vayas a tener el mismo peso si no aprendes cómo comunicarte con ellos. Entonces, yo diría que eso ha facilitado que se democratice la comunicación. Cualquiera hoy en día
puede convertirse en lo que hablabais antes, un agente del cambio, un comunicador excelente, siendo una persona normal. No necesitas ser un genio, no necesitas ser muy guapo, no necesitas ser actor. Te pones delante de una cámara, grabas algo muy auténtico y se convierte en viral y te ven millones de personas. Sí, de hecho nosotros cuando hablamos de agentes de cambio, efectivamente hablamos de influencers ahora. La verdad es que estaba escuchando a Marisa muy interesado, ¿no? en el cómo se gestiona la atención, ¿no? En esos nuevos conceptos del scroll infinito, el speed watching, ¿no? Que hay gente que ve las series a 1,5 o Sí. a 2. Y pienso en el tablón de anuncios, ¿dónde ha quedado? ¿No? La forma de comunicar, o en la newsletter, ¿no? ¿Quién abre la newsletter? Entonces le quería preguntar un poco a Florencia, ¿no? Que cómo ha cambiado y tan rápido la forma de comunicar que tenemos dentro de las organizaciones, ¿verdad? Tremendamente. Además, realmente las personas, antes que empleados, somos personas y estamos insertos en este ecosistema que está diciendo Marisa, que tal cual iba a ir en la misma línea. Hay un dato que me parece tremendo, que es de la generación Z, que ya está en nuestras empresas, porque pueden ser personas que ya tienen 20 años, que su lapso de atención plena es de 8 segundos. Esto puede ser que esté un poquito exagerado, pero todos tenemos esta consecuencia de que cada vez es más difícil retener y tal cual lo que tú decías, el recurso más escaso y la principal competencia del comunicador interno, que no está con otras empresas, es porque me están cayendo 45 correos, porque estoy recibiendo invitaciones que no está recibiendo suficiente comunicación en sus empresas, que antes era el problema. Antes era que no teníamos canales. Y ahora, obviamente, además, acelerado por la pandemia, acelerado por la transformación digital, tenemos una cantidad de formas de llegar a las personas increíbles. Tenemos una cantidad de herramientas para producir. Hoy alucinábamos, por ejemplo, con lo que hizo Entelgy, ¿no? Con toda esta producción audiovisual, este vídeo con inteligencia artificial. Imaginaos desarrollar algo con calidad cinematográfica para un proyecto interno. 3 años antes hubiera sido absolutamente imposible por tiempo y por presupuesto. Podemos hipersegmentar, podemos llegar a un nivel de personalización, de saber qué está consumiendo a nivel de noticias un determinado empleado. Podemos hacer cosas muy personalizadas. Podemos medir, podemos recabar feedback de forma mucho más fácil y en tiempo real, incluso ver cómo las personas van reaccionando a cosas que vamos emitiendo. Todo esto fuera de duda. Pero a mí una reflexión que me parece que es también más profunda, que es un poco de cómo nos estamos mostrando y viviendo y relacionando en esto, es la velocidad del cambio y de la superposición de los cambios. Yo soy del grupo educativo CEU, tenemos universidades, tenemos colegios, y uno puede pensar que la parte académica es muy tradicional, y lo es. La educación tiene un componente tradicional, pero hay innovaciones y hay cambios de una forma burbujeante, podría decirlo. Están pasando cosas a nivel corporativo, a nivel académico, la integración de la IA, sin duda, y los cambios se superponen. Entonces hay muchísimo ruido. Y 2 cosas que son muy importantes en este momento, por un lado es integrar mensajes, o sea, buscar un relato que sea unificador y que nos permita entender esto que está cambiando aquí, esto que está cambiando acá, esto está cambiando allá. ¿Qué es lo prioritario? Bueno, todo, pero porque todo se articula. Todo tiene que ir de la mano y todo tiene un sentido. Y la otra cosa que era interesante, porque lo mencionaban en el panel anterior, esto de ir allanando el terreno, ¿no? No esperar a que venga el proyecto. Y aquí comunicación interna tiene un rol muy, muy, muy importante de ir trabajando la cultura. Queremos que haya una cultura resiliente, que haya una cultura que sea abierta a los errores, que entienda que el error es una forma de aprender. Queremos esta confianza en los líderes. Yo no puedo hacer así cuando empieza el cambio y decir, mi cultura ahora es buenísima. Es algo que un equipo de comunicación interna que va trabajando el relato corporativo día a día, mes a mes, tiene que ir metiendo, tiene que ser una prioridad estratégica de nuestros equipos. Oye, ¿y cómo? Yo creo que es mucho más sencillo hoy, ¿no? Porque hay herramientas que lo permiten. Si se puede medir la eficacia de la gestión del cambio, se puede medir la eficacia de la comunicación sobre la gestión del cambio. Se puede hacer, hombre, no digo que sean los likes, ¿no?, que te dan a tu vídeo de TikTok, pero seguro que hay fórmulas que nos dicen si estamos en la buena dirección. De hecho, es que voy a poner a aumentar una cosita, y es que porque seguimos teniendo el dato de que el 55% de los fallos de implementación son a causa de la comunicación, y sin embargo, efectivamente, se supone que hay exceso de comunicación, entonces... Sí, bueno, sí, por supuesto, hoy en día todo se puede medir. Hay muchas herramientas muy potentes para medir. Yo creo que
recalcando un poco lo que decía Florencia, hay dos conceptos muy importantes. Primero, la comunicación no puede ya venir desde arriba. Tú tienes que conseguir que el grupo al que quieres cambiar participe, colabore en esa comunicación contigo, que sean embajadores, que se sientan involucrados desde un punto de vista emocional, etcétera. La otra, la autenticidad. O sea, tú no puedes ser una marca que dice A y hace B. Entonces, toda esa coherencia en la comunicación se tiene que reflejar, ¿no? En cuanto a medición, hay millones de formas de hacerlo. Lo primero es que cuando tú lanzas, sobre todo en plataformas muy potentes como un TikTok o como Reels en Instagram, inmediatamente sabes cómo está interactuando la gente, si estás teniendo una repercusión, si te están viendo. Como dice Eduardo, no son los likes, es más, va más allá, ¿no? ¿Qué reacciones están teniendo contigo? Hay formas que llamamos de medir cualitativas muy potentes, que son instrumentos que están ahí para todos. Luego hay unas tasas que tienes que conocer sí o sí, que es la tasa de retención y el tiempo de visualización, cuánto tiempo han pasado consumiendo ese contenido, cuánto tiempo le han dedicado. Y hay herramientas muy poderosas también que llamamos de social listening, que realmente son de escucha, de qué es lo que está pasando, qué dice de ti la gente cuando está viendo ese contenido, ¿no? Incluso mapas de calor, de cuánto tiempo pasan en cada parte del contenido y cómo es la acción y dónde se han sentido más involucrados o se han detenido más tiempo. O sea, son herramientas muy, muy poderosas, ¿no? Y luego, por supuesto, hay un tema que es la reputación interna. O sea, si tú quieres que tu equipo, tu cliente, el grupo al que te dirijas cambie, tienes que gestionarlo desde abajo. Nosotros tenemos ejemplos de marcas que los principales embajadores son empleados que de manera espontánea han empezado a grabar en TikTok o en otras plataformas similares cosas que están haciendo en su día a día de su trabajo, se convierten en auténticos influencers y la reputación de marca se eleva de una manera increíble porque es el que está dentro, el empleado, de una forma súper natural, auténtica, nada artificial, nada preparado, nada grabado, sino, oye, estoy aquí, estoy haciendo esto, quiero que veáis porque fijaros qué bien me ha quedado, lo que sea, ¿no?, que estén haciendo. Así que es muy importante. Sí que me gustaría también que pudieseis comentar, estamos dándole mucho trabajo al gestor del cambio, le hemos dicho que tiene que liderar, que tiene que empatizar, que tiene que ser ejemplar, que tiene que saber de ciberseguridad. Y ahora le vamos a decir que tiene que saber de comunicación, ¿no? Porque al final vosotros sois especialistas en comunicación, pero un gestor del cambio no necesariamente nace con esas habilidades comunicativas, ¿no? Y más de herramientas. ¿Por dónde empieza? ¿Cómo hace? Todos somos usuarios pasivos, ¿no?, de estas tecnologías, pero no somos creadores de contenido. ¿Cómo nos introducimos en el tema? Bueno, yo antes que nada, y creo que ha salido muchísimo el tema de la comunicación, lo cual me parece que ya es un paso muy importante, ¿no?, porque se identifica la necesidad, pero creo que hay que hacer una distinción entre lo que es la comunicación del agente comunicador, que puede ser un líder, no necesariamente un directivo o un sponsor, pero sí personas clave, que tiene quizás un nivel de comunicación más interpersonal, y después hay otra parte que es más de lo que hacemos los equipos de comunicación interna, que es una comunicación más estructurada. Y aquí un ejemplo un poco tonto, pero quizás hay una persona que le encanta cocinar y sabe cocinar para su familia y tiene una relación directa con sus comensales, vienen sus amigos, sabe lo que les prepara, sabe qué tal. Una cosa es cocinar para 10 personas incluso y otra cosa es hacer un banquete para 500. Cuando tú haces un banquete para 500 personas, tienes que empezar a pensar otras cosas, no solo en la materia prima y el acto de comer, sino cómo va a ser esta distribución, cómo va a circular, cómo se van a controlar los tiempos. Entonces, creo que eso es otro nivel de la comunicación, que ahí el líder de cambio tiene que conocer el alcance de la comunicación interna, o sea, tiene que saber qué le puede pedir a comunicación interna, cuáles son los límites a veces. Hoy hablábamos de concienciación, formación, o sea, comunicación interna tiene un rol mucho más de crear conciencia y de crear necesidad o crear esta predisposición, y hay otra parte que es más formación. Entonces, ¿qué le puede pedir? ¿Qué canales tiene la compañía? Y luego sí desarrollar lo que son sus habilidades de comunicación interpersonal, lo que es ampliar su influencia como líder para actores o stakeholders clave. Y esto obviamente es una competencia y se desarrolla. Sí, por añadir un poco ahí, yo creo que también hoy hay muchas herramientas, entre otras. Lo primero que tiene que hacer un gestor del cambio es ver a qué público se dirige, cuál es la audiencia a la que quiere transmitir ese cambio, ¿no? Y en esa audiencia analizar, y se ha dicho antes un poco, cuántas generaciones hay, qué canales usan esas generaciones, cómo se está comunicando la gente hoy en día. No es verdad, además, que solo los jóvenes usan TikTok. O sea, resulta que para el TikTok Business que decía Amanda y en la presentación que nos hicieron el otro día de Shopping, los usuarios más activos son los millennials, que ya son una generación mucho mayor. O sea, que entonces analizar bien dónde
pasatiempo esa audiencia y entonces sí tienes que preocuparte de conocer los canales en los que están ellos para estar ahí, porque si no estás ahí nunca vas a conseguir hablar con ellos, ni desde el punto de vista emocional ni profesional. O sea, lo que ya no funciona de ninguna forma es la comunicación unidireccional. Yo les suelto este contenido en la vía que a mí me resulta confortable y en la que conozco y ellos ya verán si la consumen o no, eso no. ¿Tú eres el experto de comunicación? No, estaba pensando que es cierto que hoy tenemos unas herramientas fabulosas, ¿no? Y muy eficaces y que nos permiten no solo pues, tener esa bidireccionalidad que antes no existía, sino también esa medición en tiempo real, ¿no? Y ese calor de la actividad que nos permite pues, pivotar, girar o adaptar, ¿no? Pero también me pregunto dónde queda, pues lo hemos reivindicado desde el principio, ¿no? Que son personas y al final pues no queremos, ¿no?, relacionarnos solo con pantallas, ¿no? Y entiendo que también la comunicación humana de persona a persona sigue siendo importante. Juntarnos todos como hoy en un escenario sigue siendo importante, ¿no? Y yo creo que también se debe entender que forma parte de las acciones de comunicación para aquellos a los que queremos que contribuyan al cambio, ¿no? Las personas, el trato humano más allá de la pantalla. Absolutamente. De hecho, una frase que decimos constantemente, en la gestión del cambio no se gestiona en un link ni por un correo electrónico. O sea, todo esto ayuda, pero hay que verse y hay que generar esta energía, ¿no? Pero fíjate que nosotros, y voy a decir algo que posiblemente os choque, plataformas como TikTok han humanizado la comunicación, insisto, porque son personas, lo que hay detrás son personas normales y espontáneas, muy naturales, que te cuentan una historia con la que tú enganchas. Eso es muy fácil para la comunicación cuando tienes que llegar a muchos. Cuando es posible juntarse, evidentemente no hay comparación. Pero la realidad es que los que nos dedicamos a comunicación y los que se dedican al cambio, es muy difícil reunir a tanta gente de manera habitual. Entonces, esa comunicación puede ser muy humana y muy cercana, aunque venga de una plataforma. No, pues ahora solo hay que convencer a los jefes de que abran cuenta en TikTok en la empresa. Tampoco pasa nada, ¿no? ¿Cuántos aquí tenéis cuenta en TikTok? A ver, luces, porque... Muy poquitas más. Bueno, no está nada mal, no está nada mal. No está nada mal. Esperaba menos. Hay que probarlo todo. Si estáis viviendo cambio, hay que explorar y aprender. No se puede resistir uno. Pues esa frase que es maravillosa para ir cerrando, Florencia, haznos tu cierre con esa frase. No, que en realidad, antes de todo, también nosotros, por ejemplo, tenemos, quizás no es la frase de cierre englobador, pero a esto de que abrirse sus cuentas de TikTok, sí que, por ejemplo, nosotros trabajamos un programa de Employee Advocacy, que justamente para impulsar a que las personas empiecen a tener una presencia institucional en redes sociales, sobre todo, por ejemplo, en LinkedIn, en un perfil que es más profesional, y también formar a los líderes, que son portavoces muy importantes, en comprender además que ellos están hablando en nombre de una institución cuando se presentan públicamente como tales, como en una red. Entonces creo que todo esto se desarrolla. Lo primero es entender, la comunicación tiene que ser antes que todo estratégica. Para mí, la disrupción es una herramienta brutal para cortar a través de este ruido y esta sobresaturación y esta situación que tenemos de poca atención, pero siempre tenemos que tener en vista el para qué hacemos cada una de las cosas de comunicación. Sorprende con cabeza, Marisa. Sí, bueno, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Volvemos a los conceptos de autenticidad, coherencia en la cultura y en lo que quieres transmitir, súper importante, porque si no pierdes toda la credibilidad. Si tú dices que eres una marca diversa y en tus anuncios solo hay un tipo de modelos anglosajones, rubios, todos perfectos, pues la verdad la diversidad se entiende poco, ¿no? Y el público te castiga. La gente es mucho más lista de lo que nosotros nos creemos. Y posiblemente si os dirigís a esos grupos a los que queréis gestionar el cambio, a lo mejor son más avanzados que nosotros en el uso de las tecnologías. Pues hay que acercarse a ellos y entender. Sí, yo creo que apoyarse, explorar, y lo decía antes Miguel Ángel, ¿no? Que conviven, no sé si he hecho 5 generaciones, muchas me parece, pero sí que 4, centennials, millennials, los de la X y los baby boomers, ¿no? Y yo creo que estas herramientas son maravillosas para poder entender, ¿no?, esos nuevos lenguajes de comunicación y facilitar, ¿no?, que ese cambio se produzca aprovechando el impulso de unos, la experiencia de otros. Yo creo que es un cierre maravilloso. Pues sí, y aquí ya vamos cerrando nuestro podcast, ya vamos pasando a la última fase que, como no puede ser de otra forma, todo esto es un proceso, está pensado incluso en un proceso de cambio que ahora comentaré. Dar las gracias a Marisa y a Florencia por estar aquí con nosotros. Un fuerte aplauso.